dice, y según lo que yo estoy viendo aquí, te quedan 2 meses de vida. Aquí hay 2 opciones. O sigo llorando y me muero antes de esos 2 meses, o lucho y cambio de actitud. Uno siempre en la vida anda con un puro corre-corre y nunca se detiene a escuchar el cuerpo de uno. Qué frágiles que somos. Total. Porque hoy estamos y mañana no sabemos qué puede suceder en nuestra vida. Yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Wow, qué fuerte. No hay montaña muy alta, para ti no hay final. No te rindas, no, 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 tu momento ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Bienvenidos a este segundo episodio de Historias del Corazón. Hoy tenemos una invitada que estoy segura que va a mover su corazón. Ella enfrentó uno de los diagnósticos más difíciles que tal vez cualquier ser humano podría recibir, el cáncer. Pudo haber tenido miedo, terror, incertidumbre de qué podía pasar. Sin embargo, hubo algo que ella no dejó de sentir, la mano de Dios en su vida. Prepárese para escuchar este testimonio que le va a permitir recordar que los milagros sí existen y cuando Dios está presente, siempre hay esperanza. Con nosotros, Helen Navarro. Helen, muchas gracias por estar acá. De verdad que lo apreciamos demasiado y estoy segura que muchas personas que nos van a ver van a quedar impactadas de tu historia. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a Ruth y a Nati por esa invitación. Para mí es un honor estar en este segundo podcast, ¿verdad? Porque siento que va a ser el segundo de muchos, Ojalá, ¿verdad? sí. De muchos y esto va a crecer porque tiene una misión muy linda y es compartir historias de amor y de esperanza a las personas que lo necesitan. Gracias. Entonces, éxitos para las dos, porque definitivamente esto es un regalo de Dios. Sí, muchas gracias. Gracias, Helen. Bueno, quiero contarles un poquito de mi vida, ¿verdad? Soy mamá de 3 hijas, soy casada y también tengo una familia muy linda, ¿verdad? En donde tenía 5 hermanos. Ahí en el transcurso de la historia les voy a ir contando. Pero bueno, Helen era una persona que trabajaba muchísimo. Tenía un salón de belleza, lo tuve por 27 años y me encantaba, pero me encantaba trabajar porque ustedes saben que uno como mamá quiere darle, y más con 3 hijas, claro, quiere darle todos los gustos y todos los lujos a sus hijas. Y yo pensaba que el trabajar y comprarles y meterlas en todas las cosas que ellas querían estar era lo que yo les estaba dando. Y en realidad me di cuenta que lo que estaba haciendo era trabajar y trabajar y trabajar de una manera compulsiva, pero no les estaba dando calidad de vida, que es lo más importante. Y yo creo que esto, las personas que trabajamos tenemos que saberlo, ¿verdad? Un día nos dan una noticia a la familia, por cierto fue un 15 de agosto, en donde nosotros siempre nos reuníamos como familia para celebrar el Día de la Madre y todo eso. Llegamos a la casa de mis papás y no está un hermano, ¿verdad? Mi hermano mayor. Y entonces dijimos, aquí pasó algo, ¿verdad? ¿Por qué no llegó ni nada? Veíamos a nuestros papás con una carita ahí como de angustia, pero sirvimos la comida y todo y nadie dijo nada. Preguntamos dónde está Nelson, ¿verdad? Que era mi hermano. Y mami y papi nos dijeron, no vino, ¿verdad? Pero ellos esperaron a que nosotros comiéramos para después decirnos, bueno, les tenemos una noticia, ¿verdad? Y era que en ese momento nos dicen, a su hermano lo diagnosticaron con leucemia, ¿verdad? Entonces, imagínense el silencio, ¿verdad? De todos los hermanos, en donde estábamos ahí, uy, ¿cómo? La primera noticia. A mi papá lo habían diagnosticado hace mucho tiempo de cáncer de próstata, pero a él lo operaron y fue como tan rápido que nunca ni recibió quimio ni radio. Entonces nosotros nunca sentimos como que nuestro papá tuvo cáncer, ¿verdad? Fue como muy rápido. Sí, como algo rápido. Y en eso nos quedamos así como en un silencio y fue como esa noticia que nos golpeó, ¿verdad? Profundamente, porque no sabíamos ni qué hacer.
Mira, cuando a uno le dan una noticia de este tipo, usted queda como perdido. Claro. ¿Verdad? Es como que le cae algo encima y usted dice, Dios mío, ¿qué puede suceder? Bueno, y empezamos a ver todo el proceso de mi hermano y como a los 2 meses, yo empecé con una tos y una tos y una tos, ¿verdad? Y esa tos que usted dice, que tal vez es de nervios por lo que nos dimos cuenta de mi hermano, ¿verdad? Tal vez algún químico del salón o algo que usted se queda ahí. Y entonces me dice mi hija, mami, usted tiene que ir a verse esa tos. Y voy a Levi's, ¿verdad? Y en el Levi's me dicen, es una bronquitis, me mandan un jarabe y ese jarabe me lo tomo y sigo igual. En el salón era muy vacilón porque todos mis clientes me daban todos los jarabes. Las recetas. Todos los jarabes, ¿verdad? Que existen, que la miel de abeja, que con el jengibre, que con la cebolla, que el otro, que... Sí. Pero nada, ¿verdad? Y entonces mi hermano vivía a la par y yo nunca, por eso les digo que uno siempre en la vida anda con un puro corre-corre y nunca se detiene a escuchar el cuerpo de uno. Yo nunca me había dado cuenta que la tos que tenía mi hermano era una tos parecida a la mía y vivía a la par y yo lo escuchaba tosiendo. Sigo con esa tos y me dice mi hija, no mami, esto no me gusta. Entonces buscamos al doctor que estaba atendiendo a mi hermano, que era un primo que era el mejor hematólogo, ¿verdad?, del hospital. Me dice, prima, te tienes que hacer un examen. Y me hago el examen y entonces me dice, sale con un poquito de anemia, pero no me dice nada. Me manda a hacerme unos exámenes más específicos y entonces me dice, véngase mañana para el Calderón a las 7 de la mañana. Mi esposo es muy alegre y toda la cosa, y había entrado como en una pequeña depresión porque lo habían diagnosticado con diabetes y entró como en una depresión y no se quería levantar ni nada. Y entonces me dice mi hermana que ella había sido dama voluntaria en el Calderón Guardia y me dice, yo la acompaño. Nos vamos para el hospital y me sacan 12 tubos de sangre, me hacen una placa de tórax y ahí dice, espérese ahí, ¿verdad? Y entonces yo me quedo en aquel pasillo del hospital, que uno no, a un hospital solo va cuando, bueno, yo fui solo a los partos, claro, ¿verdad? Y a uno, ¿verdad? Porque otros fueron en lugares diferentes. Y entonces uno ni lo conoce, uno se pierde en un hospital. Y yo me quedé ahí, yo veía a todos los pacientes y yo decía, mi hermanito ahorita se va a quedar así, sin cabello. Y yo pensaba en mi hermano, ¿verdad? Y en eso ya me hace mi primo, así que venga. Y entonces me dice, ay, primita, te tengo que internar. Wow. Y entonces, eso que yo me quedo así como que hoy estamos hablando, ¿verdad? Y que estás trabajando y que de un pronto a otro le dice, te tengo que internar. Y dice, como, o sea, no estoy entendiendo. Hay que digerir eso, claro. Y entonces me dice, venga para que vea. Me enseña la placa. Me dice, tenés 2 tipos. Yo tenía un linfoma Hodgkin y un linfoma no Hodgkin en mediastino, en medio del corazón y pulmones. Y me dice, y según lo que yo estoy viendo aquí, te quedan 2 meses de vida. Wow. Entonces no solo me da una noticia de que tengo cáncer, sino que también me da un diagnóstico de tiempo, ¿verdad? Y entonces en ese momento, y yo lo digo para todas las personas que están pasando por un proceso de estos, uno siente como que se le desaparece el piso, ¿verdad? Como que le cae un terremoto encima y uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Porque es como que la vida, usted hoy está haciendo una cosa y de un pronto a otro todo se suspende. Y en ese momento yo pienso, mi mamá, otro hijo, mi papá, otro hijo con cáncer, mi esposo que estaba ahí como deprimido un poco, mis hijas. Mi hija menor estaba en 6º grado, yo había estado metida en el comité, porque había estado metida en el comité de todas. Todo lo que dejé de hacer por el corre-corre de la vida, por estar trabajando, o sea,
cuando habían actividades en la familia, yo siempre decía, yo mando Las cosas. yo las mando, No ibas. pero no iba. Wow. Yo me perdí todo, Estaba siempre ocupada porque siempre trabajando. estaba enfocada en hacer y en hacer cosas materiales. Ujú. Mi hermana estaba detrás, yo no sé qué cara hizo, Ujú. pero la cosa fue que salimos de ese lugar, pero como zombies. Wow. Mi primo dice, yo necesito que usted vaya a recoger estas cosas, que se hagan esto por fuera lo más pronto posible, Ujú. porque yo voy buscando cama, porque vamos a hacer todo lo posible, primero Dios, me dijo él, Ujú. y después yo, para ver si lo logramos. Wow. Ujú. Mientras voy buscando cama. Entonces fue ese salir de ese hospital, entender que la vida me había cambiado de la noche a la mañana, Claro. y ir a enfrentarme con toda la familia y contar todo. Pero a mí nunca se me va a olvidar, yo me fui para San José con mi hermana caminando, íbamos y las dos como zombies, yo iba llorando, ella iba detrás mío, y fue como algo que usted dice, de verdad, qué frágiles que somos, Total. porque hoy estamos y mañana no sabemos qué puede suceder en nuestra vida. Ujú. Y entonces ahí es donde uno tiene que decir, definitivamente, esto le enseña a uno a despertar, a quitarse esa venda de los ojos y decir, yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Wow, Wow. qué fuerte. Qué mensaje más impresionante esto que estás diciendo, Helen, porque tu vida cambia a partir de un segundo. Ujú. ¿Qué empezó a pasar a partir de ese momento? Tu dinámica de negocio ya no era la misma, tu dinámica de mamá ya no podía ser la misma, incluso tu salud ya no era la misma. Ujú. ¿Qué empezó a cambiar en vos? En ese momento cuando yo salgo, o sea, ya, ¿verdad? Yo tengo que hacer todo. Y el día que ya yo me tenía que venir para el hospital, ya mis hijas se fueron para la escuela, para la universidad, para el colegio. Y cuando yo cierro la casa mía, yo le digo ahí, en ese momento empieza a cambiar mi vida, ¿verdad? Claro. Yo cierro la puerta de mi casa y yo digo, Señor, yo no sé a lo que voy, porque uno no sabe a lo que va, ¿verdad? Y en ese momento yo dije, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi casa, te entrego mis hijas, mi esposo y todo, porque yo no, mi trabajo, todo, Claro. ¿verdad? Porque yo no sabía lo que iba. Y en ese momento yo iba en el carro y yo iba viendo todo. Yo vivo en un lugar donde, desde donde voy bajando, se ven las montañas, cosas que yo ni siquiera apreciaba. Y yo iba bajando, iba lloviendo, y yo decía, Señor, nunca vi esto por estar en otras cosas, nunca vi que habían colores alrededor, nunca vi las montañas, nunca. Y en ese momento lo iba viendo y porque no sabía si iba a ser la última vez que las iba a ver, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego al hospital y ya tengo que despedirme de mi esposo, ¿verdad? Porque es ese último abrazo, que usted no sabe si de verdad va a ser el último. Ese momento fue muy fuerte, ¿verdad? En donde yo lo abrazo y ya me dan una bolsita para que me cambie y usted entre a ese hospital y usted no sabe ni siquiera lo que va. Yo llegué esa noche, porque fue de noche cuando me internaron, y cuando me dicen las enfermeras, me ponen en un cuarto de aislados, porque me iban a conectar a la quimioterapia roja y a la blanca de una vez. De una vez. Sí, sin desconectarme ni siquiera para bañarme. Era fuerte lo que iba a venir a mi vida. Ese día entré y me dicen las enfermeras, ahí está su camita. Y yo llegué y nada más puse la bolsa y me tapé. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo me imaginaba a mis hijas, me imaginaba a todo el mundo. Yo decía, Señor, no sé qué va a pasar con mi vida, pero bueno, aquí estoy. Qué fuerte. Y lloré toda la noche. Nunca se me va a olvidar que una enfermera dice, démosle la bienvenida a la nueva compañera. Y yo nada más, ellos dijeron, Helen, me dijeron, no tenga miedo, nosotros la ayudamos. Entonces yo ni siquiera me destapé, nada más saqué la mano, les hice así y me volví a meter. Lloré toda la noche. Cuando me dizque desperté en la mañana, salí y en el baño había un espejo. Y en ese momento, en ese espejo,
yo me vi. Ni tenía cara, eran 2 ojitos hinchados, 2 rayitas hinchadas. Y yo en ese momento me vi y yo dije, Señor, aquí hay 2 opciones. O sigo llorando y me muero antes de esos 2 meses, o lucho y cambio de actitud. Wow, qué fuerte. Y en ese momento yo me di cuenta que aquel recibimiento que me habían hecho las compañeras había sido Dios que me estaba diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Qué Wow. ¿Verdad? Y ahí es donde yo digo, Isaías 41:10, ¿verdad? Que le dice a uno, no tenga miedo, yo estoy contigo. Para mí eso fue como una fuerza que bueno, eso de verdad es sobrehumana, una fuerza en donde yo dije, a partir de este momento mi actitud cambia y yo voy a salir aquí a llenar este cuarto de esperanza. Wow, qué ¿Cómo lindo. hiciste ese giro? Porque, a ver, una cosa es el paso que diste como de rendirte y entender tu debilidad en ese momento. Incluso hay un principio, ¿verdad? En la debilidad del hombre se perfecciona Dios. Das ese paso, pero las emociones siguen, los exámenes siguen, el tratamiento sigue, incluso los síntomas producto del tratamiento siguen. Sí. ¿Qué te mantenía fuerte? Tal vez aquí Helen siempre se ha catalogado por su sonrisa, ¿verdad? Ella siempre es catalogada por eso, pero esa actitud positiva, Helen, en ese momento marca una diferencia en tu historia, ¿cierto? Sí. Marca una diferencia. Pero no solo en tu historia, sino en las personas que estaban también ahí. Sí, porque en ese momento yo dije, ok, aquí yo voy a salir para llenar este cuarto, como le digo, de esperanza. Y entonces, como lo dijo Ruth, lo primero que salí haciendo fue regalándole una sonrisa a las compañeras que estaban ahí, ¿verdad? Y entonces yo dije, si a mí la muerte me va a llegar, que me encuentre viviendo. Ay, qué bonito. Qué belleza. Y entonces todas las compañeras las saludé como se lo merecían, les regalé una sonrisa y empecé a llenar a ellas de esa fuerza que Dios me había dado en ese momento, pero que yo sabía que la tenía que compartir, porque no me podía quedar con ese sentimiento que estaba viviendo solo para mí. Entonces empecé a inventar cosas en el cuarto, ¿verdad? En la habitación. Te la puedes imaginar. Había un televisorcillo ahí, todo malo, solo entraba un canal y Pasión de Gavilanes. Bueno, por lo menos. Por lo menos. Ay, no vieras. Y entonces yo les decía a ellos, juguemos que estamos en el cine, Qué bonito. tomando Coca-Cola, comiendo palomitas, todo lo que no podíamos hacer. Y inventábamos noches de terror, entonces poníamos a las enfermeras a que nos contaran cosas que... De miedo. ¡Ay, no! ¿En qué habitaciones asustaban y todo? Entonces fue un vacilón porque ellas decían, cuando estaban más malitas, incluso muchas veces yo le dije a mi esposo, lléveme la máquina para raparlas ahí, ¿verdad? Y entonces, cada vez que yo las veía como que estaban bajoneando, yo me levantaba con ellas y les hacía algo para que sonrieran. Y ellas me decían mi ángel, porque decían, con esa sonrisa, usted nos da esperanza. Y era como un efecto rebote, ¿verdad? Porque ellas con lo que me decían, a mí me daba más fuerzas para seguir haciendo cosas, para luchar. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta de que esa era parte de mi misión de vida. Wow, ahí encontraste tu propósito. Sí, wow, qué lindo. Sí, ahí donde me di cuenta que a pesar de todo, porque pasé muchas cosas muy duras, no les miento, me perforaron un pulmón, me pasó un montón de cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo yo pude haber pasado por todo eso que pasé, verdad? Y un momento en donde ya iba finalizando la quimio, que yo sentía que me estaba cocinando y me caían las gotas de sudor, la terminé en una madrugada y las enfermeras me secaban así, me decían, mamita, ya casi, lo vas a lograr y lo vas a lograr. Y fue tan lindo ver el amor de todas las compañeras que no se dormían, acompañándome, ¿verdad? Y todas apoyándome, que al final todos me dijeron, la podemos abrazar cuando ya lo logré, ¿verdad? Porque eso es exactamente como estarse cocinando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duraste en eso? Yo duré 1 año
un año en el Hospital Calderón Guardia, Internada. internada con espacios muy cortos que me dejaban ir a la casa cada 15 días. Y en esos días, que era un fin de semana, nada más, y me devolvía para el hospital, en ese fin de semana yo le decía a mi esposo y a mis hijas, llévenme a ver verde. Yo necesitaba conectar y nos íbamos para el Carmen, nos íbamos para Heredia, nos íbamos para Cartago, a un montón de lugares como a conectar con la naturaleza, porque yo necesitaba llegar al hospital otra vez con esa fuerza. Ahí en el hospital yo aprendí muchas cosas y para mí fue la universidad de mi vida. Ahí fue donde yo aprendí el verdadero sentido de la vida. Aprendí a ser paciente, porque en esta vida nosotros no somos pacientes y por eso nos dicen pacientes, porque tenemos que esperar para que cada gotita de quimioterapia baje, que cada examen, ¿verdad?, tenga su tiempo, esperar una respuesta, esperar que nos digan sí, se curó, no se curó, muchas cosas, esperar a que me atiendan a mí. Yo no puedo exigir cuando hay tantas personas que están igual que a mí. Aprendí a ser muy humilde porque me di cuenta de que en esta vida yo puedo tener el dinero más abundante del mundo, que soy igual que todos. No, es que ahorita que estás diciendo aprender esto, recordaba cuando se te cayó el pelo, porque vos lo tenías, bueno, este es tu segundo cabello largo, ¿verdad? Divino. Sí, el segundo largo, porque Helen, cuando lo perdiste, Helen, ¿cómo fue esa pérdida, digamos? Ahora que estás contando esto, quisiera que contaras eso y también tu boca roja, que siempre te la maquillabas, ¿verdad? Sí. Bueno, aprendí a ser humilde. Parte de la humildad fue eso, ¿verdad? A darme cuenta que en la vida todo lo que tenemos por fuera es un accesorio. Wow. Y que lo más hermoso nosotros lo llevamos adentro de nuestro corazón. Todas las personas estaban muy preocupadas, más que yo había tenido salón y que me cuidaba mucho el cabello. Toda mi familia estaba muy preocupada por la caída de cabello, ¿verdad? Porque eso golpea, porque es una realidad. Ya cuando a uno se le cae el cabello, ya usted dice, soy un paciente. Es verte, ya. Ajá, ya soy un paciente. Y en eso yo dije, tengo que hacer algo diferente, porque uno siempre como paciente se preocupa porque la familia no sufra, ¿verdad? Y entonces dije, tengo que hacer algo diferente. Entonces le pedí al doctor que me diera permiso, porque ya mi cabello todo estaba desprendido. Y le dije, deme permiso ir a tomarme una foto a mi casa. Tenía un amigo que tenía un estudio para que le quede un recuerdo a mi mamá. Y me dice, vamos a hacerle unos exámenes. Si sale bien, la dejamos salir. Eso sí va, se toma la foto y se devuelve a la cama y que nadie más esté con usted. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que me hicieron los exámenes, salió bien. Ok, si yo me hubiera quedado un día más, se me queda todo el cabello, ¿verdad? Wow. Y entonces montaron todo y reproducimos una foto donde estábamos la familia, con mis hermanos chiquititos, y entonces hicimos la misma pose y todo para que le quedara un recuerdo a toda mi familia. Entonces le encargué una foto a mis hermanos y a mis papás. Entonces ese día llegamos, nos tomamos la foto, fue lindísimo, y ya después volví al hospital. Pero ese mismo día, antes de volver al hospital, yo le dije a mis hijas, a cada una le di una tijera y les dije, tome, córteme en el cabello. Y ellas, mami, no lo puedo creer que usted no se está, porque yo quería que para ellas no fuera tan fuerte también. Entonces fue muy vacilón, porque una me cortó el pelo como por aquí, otra por aquí, me hicieron un corte como por aquí, pero una le quedó más largo que el otro. Y entonces lo hicimos de una manera como más relajada, cómica, ¿verdad? Y yo me vi en el espejo y ellas me tomaron muchas fotos con el corte por acá, pero al día siguiente todo el cabello se quedó en la almohada. Wow. Y entonces fue el último día, pero ya ese día, cuando me vi en el espejo, solo me quedó un mechón aquí, que lo van a ver en alguna foto por ahí. ¿Sí? Ese mechón era como que Dios dice para que termines de asimilar. Pero, y entonces ellos vacilando me hacían trencitas y todo eso, pero cuando ya yo me vi en el espejo, yo dije, sí, ya soy una paciente de cáncer, ¿verdad? Y me pudieron haber salido algunas lágrimas,
pero no se me dio tanto, porque lo hice de esa manera. Y a mi familia la ayudé a que no se fuera tan fuerte también, porque muchas veces todo el mundo está como en esa expectativa y eso es importante. Yo me di cuenta de que era coqueta, porque soy muy coqueta. Sí, qué casualidad. Pero que no soy vanidosa. Ay, qué bonito. Porque la vanidad es lo que no deberíamos de tener las personas. Entonces, yo dije, igual me seguí maquillando, mis hijas me buscaron ahí unos velos y parecía musulmana porque ellas decían que querían que me viera diferente, ¿verdad? Que no me viera como una paciente que está pasando por un proceso. Y fue muy bonito, ¿verdad? Porque esa parte la hicimos como más suave, no la hicimos como tan dura. Y ya después de ahí, volver otra vez al hospital, ¿verdad? En donde iba a trabajar fuertemente. Ahí me di cuenta de eso, ¿verdad? De la obediencia, de la paciencia, de la humildad, de que en la vida nosotros no vivimos, ¿verdad? No apreciamos, no nos damos cuenta de tantas cosas importantes, de que no escuchamos el cuerpo. Es importantísimo que escuchemos el cuerpo nos habla. A mí me hablaba a través de la tos y yo no le hacía caso, ¿verdad? Y muchas veces uno dice, una tos, cualquier cosa, y adentro estaba algo bien grande, ¿verdad? El día que sonaste la campana, ¿qué empezó a pasar después de eso? Vieras que, bueno, la campana se toca en la radioterapia, no en la quimio. Okay. Entonces, bueno, pasó la etapa de la quimio y viene la etapa de la radio. Es una etapa bastante fuerte. En esa etapa yo quedé bastante lastimada. Una época en donde no podía comer, tenía mucha hambre y me sonaban las tripas y no podía comer por las lesiones tan grandes a nivel de garganta. Me hacía la dormida para no sentir hambre, ¿verdad? Estuve en silla de ruedas mucho tiempo, no me podía mover. Y ahí en esa parte es cuando se toca la campana. Wow. Pero quedé tan mal que no podías tocar. Que ni siquiera vi la campana. Wow. Después de ahí se me metió una bacteria y voy al hospital y me meten en un cuarto de helados y paso mi cumpleaños ahí. Una época bastante triste porque mi hija cumplía años también el mismo día y yo dije, bueno, esto lo tengo que convertir en algo diferente, es que por eso uno aprende en medio de esto. Y yo dije, no puedo estar triste cuando Dios me está dando el regalo de estar encerrada en este iglú, porque es un iglú, y me está dando regalos diferentes, ¿verdad? Ese día había estado enfermísima con un montón de cosas, me llevaban cremas, inyecciones, de todo, esos eran mis regalos. Qué lindo, ¿verdad? Regalos diferentes y decidí escuchar música, estaba feliz en ese cuarto y yo le dije a mi esposo, celébrenle en el cumpleaños a mi hija, como ella se lo merece y yo estoy bien. Pero cuando salgo de ese cuarto de aislados, cuando estaba en aislado mi hermano me llama por teléfono y él me dice, mi hermanita, vieras que no me siento muy bien. Él estaba en Miami y me dice, no me siento muy bien. Y cuando él llegó a Costa Rica, vino con fiebre. Y para nosotros la fiebre es fatal. Claro. Entonces, cuando yo salí de aislados, yo le dije a mi esposo que ya me dieron la salida. Y entonces él me dice, estoy enredadísimo, voy a ver si Luis Carlos, mi otro hermano, me la va a recoger. Entonces, a última hora, mi esposo llegó. Pero en eso de que él llegó, yo me topo a Luis Carlos a la salida del hospital. Y en eso digo yo, pero usted no le avisó a Luis Carlos que no. Y en eso yo nada más veo a mi hermano y me hace así. Y fue la última vez que lo vi. Porque él entró, duró 3 días y se nos adelantó. Entonces ahí hubo otro aprendizaje de mi vida. Porque cuando yo estaba ahí en esa parte de mi vida, tenía algo feo en mi corazón que no me permitía sanar con un familiar ahí. Y entonces a mí me dieron permiso de ir al funeral de mi hermano, pero no me podía
acercar a la gente. Y ahí cuando yo estaba viendo la caja de mi hermano, yo sentí que mi hermano me decía, si quieres terminar tu proceso en paz, saca todo lo que tengas adentro de tu corazón. Y ahí en ese momento yo me sané y yo dije, aquí saco todo, y eso es importantísimo. A veces cargamos cosas de resentimientos, de cosas que nos quedaron ahí, que arrastramos, y no nos deja ser felices, y no nos permite sanar, y no nos permite nada. Y yo dije, aquí yo entrego todo, y viene mi sanación por completo, ¿verdad? Y de verdad, yo le agradezco a mi hermano porque esa conexión yo la sentí en ese momento. Y desde ahí, vean, yo les puedo decir que yo me puedo morir hoy. Estoy tranquila. Y no siento nada por nadie. Qué ¿verdad? Qué lindo. Y fue muy, muy duro, pero a la vez aprendí a celebrar la vida y a celebrar la muerte. Me di cuenta de esa debilidad que hay en los hospitales y es ese acompañamiento en los pacientes para que ellos nunca se rindan, aunque les queden 2 minutos de vida. Nunca, nunca. Siempre tenemos que mantener esa esperanza. Y entonces empecé a trabajar tanto con los pacientes como con los cuidadores, porque los cuidadores son una parte importantísima. La gente pregunta cómo está el paciente, pero ¿quién pregunta cómo está el cuidador? Claro, por supuesto. ¿Verdad? Entonces los cuidadores son una red también que nosotros en Encuentro de Valientes apoyamos bastante para darles ese acompañamiento y que tengan esas fuerzas para poder llevar de la mejor manera el proceso a la par de su paciente. Y a través de eso también nace Sanar sin olvidar, porque Sanar sin olvidar nace cuando mi hermano se nos adelanta, porque ustedes tal vez dirán, ¿por qué Helen se quedó? Que tenía 2 meses y mi hermano que estaba mucho mejor, que nadie se daba cuenta que estaba enfermo, ¿verdad? ¿Por qué él se fue? Guapísimo, súper joven, súper con sus 4 hijos, porque su misión de vida ya se había cumplido. ¿Ok? La mía se está cumpliendo apenas. Entonces, por eso yo trabajo sirviendo, porque yo creo que en esta vida nosotros venimos para servir. Entonces, mi misión, ¿cuánto tiempo me queda de vida? No lo sé, pero mientras viva voy a servirle a Dios porque estoy en deuda con Él. ¿Qué le dirías a las personas que están pasando una situación similar? Porque dijiste varias cosas importantes. Una, la redención, ¿verdad? Rendirte a Dios fue la primera, luego la actitud. Y luego hacer de cada cosa un evento único, ¿verdad? Yo a todos les digo, súbanse en un barco. Y en ese barco, el capitán va a ser Dios. Cuando yo me agarro de ese capitán y el motor por el cual yo quiero luchar está dentro de ese barco, mi familia, llámense hasta el perro, el gato, todo lo que ustedes quieran meter ahí, ya ahí es suficiente para no rendirme antes de tiempo. Nosotros tenemos que luchar hasta el último instante. Helen, este programa busca resaltar las historias que una vez soñamos en el corazón. ¿Estás viviendo tu sueño del corazón? Ah, por supuesto. Yo antes trabajaba, no tenía tiempo para nada, pero ahora trabajo sabiendo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con tanto amor, con tanta ilusión. Ver las caritas de mis valientes, ver las caritas de las personas que acompañan el duelo, transformarse en esperanza, no tiene precio. O sea, yo moriré así. Qué belleza, qué lindo. Gracias, Helen, de verdad, porque primero las primeras enriquecidas con todo esto somos nosotras. Escucharte transmite Dios en cada palabra. Yo personalmente te doy las gracias por permitirnos proyectar tu historia, que llegue a más gente y que la vida te permita seguir cumpliendo ese sueño que fue puesto por Dios. Por eso es un sueño tan lindo. De verdad, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Sí, yo realmente escuchándote, de verdad, y que hay muchas cosas que compartimos, me impresiona. Es como oír a Dios hablar en muchas cosas, ¿verdad? Y yo estoy segura que usted que lo está viendo debe sentir lo mismo que siento yo, que estoy a punto de llorar, ¿verdad? Porque realmente es impresionante. Muchas veces
vivimos tan de verdad en carrera que nos perdemos de lo realmente valioso. Sí. De verdad, Helen, muchísimas gracias. Usted que nos está viendo, si usted siente que esto necesita escucharlo a alguien más, por favor, compártalo con alguien, cuéntele a alguien de nosotros, se lo vamos a agradecer muchísimo. Y yo los invito a que nos vean la próxima vez en nuestro próximo episodio. Vamos a tener otra mujer de temple con una guerrera que lleva en su corazón la herencia afrodescendiente, periodista, con recursos quizás limitados al inicio, pero que no dejó de soñar, no con lo que veía afuera, sino con lo que tenía adentro. Así que no se lo pierdan y nos vemos la próxima vez en Historias del Corazón. Muchas gracias. Tu luz interior, déjala brillar. Tu luz interior te va a